Menos agradables. 3 hermanas menores de edad han sido liberadas por la policía de Tucson tras estar cautivas 2 años en su propia casa. Los padres están detenidos y han sido acusados de abuso y secuestro. Estuvieron encerradas durante 2 años. 3 menores de edad fueron rescatadas tras estar secuestradas en su propia casa en Tucson, Arizona. La policía detuvo a la madre y al padrastro de las niñas por mantenerlas cautivas en sus dormitorios y en condiciones insalubres. Según el testimonio de una de las menores, sus padres no les permitieron bañarse durante meses, además de estar bajo vigilancia mediante la instalación de cámaras, que eran monitoreadas directamente por sus celadores. La llamada de alerta se dio desde una casa vecina. Las niñas de 12 y 14 años de edad lograron escapar luego que su padrastro ingresara a la habitación y las amenazara con un cuchillo. La policía encontró a la tercera víctima de 17 años de edad encerrada en su dormitorio y reveló que les hacían escuchar música a todo volumen y que solo se alimentaban una vez por día. Los padres, Sofía y Fernando Richter, fueron detenidos bajo cargos de abuso emocional, físico y sexual, además de 3 cargos por secuestro. Los nombres de las niñas no fueron revelados y fueron puestos bajo custodia policial a la espera de las investigaciones. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Las FARC y el gobierno colombiano han reanudado sus conversaciones de paz en La Habana en torno al espinoso tema del narcotráfico, el tercero en una agenda de 6 puntos. Tras los acuerdos parciales sobre la cuestión agraria y la participación política de las FARC, el gobierno de Colombia se dispone a debatir con la guerrilla el espinoso tema del narcotráfico. Y es que durante muchos años este grupo armado ha sido acusado de jugar un papel clave en el tráfico de drogas. Sin embargo, las FARC aseguran que su participación en ese negocio se limita a cobrar un impuesto a los cultivadores en sus zonas de influencia. Se ha detectado también mucho y de manera fuerte la presencia de los grupos guerrilleros FARC, ELN y lo que hay de EPL como tal. En esta nueva etapa, el gobierno de Juan Manuel Santos llega con el ánimo de alcanzar un acuerdo con la guerrilla que permita una Colombia sin coca. Si no tuviéramos narcotráfico, posiblemente no tendríamos esas bandas criminales y posiblemente las FARC y el ELN no estarían hoy donde están. Por eso, si logramos hacer acuerdos para que ese tema lo podamos resolver, y lo que yo aspiro, una Colombia sin conflicto y con una Colombia sin coca. Con respecto a la hoja de coca, las FARC han defendido el cultivo de esta planta ancestral y han dicho que el fenómeno del narcotráfico no es exclusivo de Colombia. Si convenimos que no es lo mismo coca que cocaína, resulta ilógico que para acabar con el problema del narcotráfico se deba entonces erradicar una planta que puede brindar beneficios a la humanidad. La reanudación de las conversaciones se produce pocos días antes de la reunión que mantendrán en Washington el presidente de Colombia y su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama. Este país, a través del Plan Colombia, ha invertido unos $8.000 millones para la erradicación de cultivos de drogas ilegales con aspersiones químicas y para el combate judicial de los implicados en el negocio del narcotráfico. Muy bien, es el tercer punto de la agenda, pero sobre todo que hay posiciones distintas, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, el tema de la hoja de coca como una sustancia que tiene usos tradicionales y que puede ser diferenciados del uso para producir droga como materia prima. El tema ahí es, primero, incluso en países como el Perú, donde hay usos tradicionales milenarios, más del 95% de la producción de hoja de coca va al narcotráfico, no va a ese tipo de usos tradicionales. En segundo lugar, esos usos tradicionales son muy pequeños, si es que existían en Colombia, en donde la mayor parte de la producción de coca es producto de, digamos, la transferencia de cultivos de países como Perú en los últimos 20 años. Está también el tema de si las FARC se financian fundamentalmente o no con su vinculación al narcotráfico. El único vínculo que admiten las FARC es un impuesto que pondrían a los campesinos cocaleros, pero no admiten ser parte del proceso de producción y tráfico de drogas. Sin embargo, un presunto impuesto a los campesinos cocaleros no permite cuadrar las cuentas. Las FARC llegó a manejar cientos de millones de dólares anuales
Y eso no lo obtienes de la parte más débil de la cadena, que no es donde se queda la mayor parte del dinero. Pero claro, las FARC alega también que el Estado ha estado directa o indirectamente involucrado en el negocio del narcotráfico. En los años 80 había una expresión en Colombia que decía: después de introducir su primer cargamento en los Estados Unidos, un capo compra 3 cosas: una camioneta, una avioneta y un congresista, ¿no? Entonces digamos que aquí ambos tienen trapos sucios por ocultar, las FARC muchos más obviamente, pero no solo ellos. Pero también, sobre todo, sabiendo que el presidente Santos está, yo creo que interesado en que la agenda avance. Ese es un tema, por ejemplo, que se puedan quedar paralizada, suspendida un tiempo más. Yo diría que es evidente que no hay posibilidad de que las FARC se conviertan en un partido legal sin que abandonen tanto las armas como los negocios que les permiten adquirir dinero para comprar esas armas. Y el negocio fundamental es el narcotráfico. En ese sentido debería ser más fácil llegar a un acuerdo aquí que en los temas anteriores, que el consenso es que eran los más difíciles y que ya han sido resueltos, al menos en su mayor parte. Muy bien, nosotros ahora vamos a ir con Venezuela, ya que de acuerdo a las informaciones, el presidente Nicolás Maduro iría a Wall Street en busca de dólares. Eso porque el gobierno sabe que la situación económica no es la mejor, razón por la cual iría a Wall Street en busca de dólares ante el desplome de las reservas internacionales. Se basan en documentos de Bloomberg News. Goldman Sachs propuso una operación en la que proporcionaría unos 1.680 millones de dólares en efectivo y estaría respaldada por 1.850 millones de las reservas de oro del Banco Central. Bank of America, por su parte, estimó que podría destinar 3.000 millones de dólares en pagos a compañías que buscan dólares. Sin embargo, según un alto funcionario que permanece bajo el anonimato, ninguna de las dos operaciones ha sido aún completada. Este año Venezuela ha registrado el nivel más bajo de reservas después de 9 años y eso se debe en parte a que el 70% de sus activos permanecen en oro y el precio del metal ha caído en un 26%. Muy bien, la pregunta es, bueno, ¿será realmente verdad y que el interés de Venezuela, porque sus reservas internacionales prácticamente se han acabado? Sus reservas en moneda, en dinero, monedas, ¿no? Claro, un país, las reservas internacionales suelen estar en monedas duras, dólares, euros, por ejemplo, y en otros instrumentos, o en oro, por último, ¿no? Pero también, por ejemplo, en bonos del Tesoro americano, que no creo que ese sea el caso de Venezuela. Venezuela tiene básicamente reservas en oro, es casi todo lo que tiene, pero no tiene dinero en físico y no le conviene vender el oro en este momento por lo que mencionabas al leer la nota, y es el hecho de que el oro tiene un precio relativamente bajo en este momento. Entonces lo que quieren hacer es, lo que querrían hacer, porque no han confirmado que se vaya a hacer, es utilizar el oro como garantía a cambio de préstamos que recibiría el Estado venezolano a tasas relativamente altas, porque Venezuela no está visto como un buen deudor en los mercados financieros internacionales y claro, la ventaja de prestarle a un mal deudor es que se le presta a intereses más altos, o sea, mientras más riesgo, mayor ganancia. Claro, y además un tema adicional y última información del presidente Maduro, que ha aumentado los sueldos, ha dicho, de las Fuerzas Armadas por su labor en la guerra económica. Este anuncio lo ha hecho, además, dicen que tendrá un bono navideño. Los militares son una pieza clave, dice, de la ofensiva chavista contra los empresarios acaparadores y burgueses. Es una manera de meterse en el bolsillo también a los militares, ¿no? Bueno, los ha puesto, en lugar de patrullar la frontera, los ha puesto a vender televisores y electrodomésticos. Entonces, presumo que, dado que están cumpliendo una función más allá de lo que la Constitución establece, merecen una paga adicional, sobre todo para que no sean ellos quienes empiecen a acaparar los bienes en cuestión. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa y vamos a regresar con la historia del sobreviviente del Holocausto que se reúne décadas después con la persona que lo ayudó a mantenerse con vida. Y también desde Pekín se envía portaaviones al mar de China meridional en medio de la tensión con Japón y también con los Estados Unidos. Volvemos.